Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Recuerde que estamos en el encuentro de profesores en su edición número 31 y hoy vamos a escuchar una conferencia muy importante que es el método de estudio de casos para fomentar el aprendizaje profundo. Esto está a cargo de las estudiantes de la maestría en psicopedagogía y les cuento que están integradas por solo mujeres. Está la licenciada Margarita Rodas, la licenciada Flor de María García, la licenciada Gabriela Aballí, la licenciada Evelyn Rodas y la licenciada Lucía Miranda. Este taller fue coordinado por la doctora Silvia Arce, quien es catedrática y coordinadora del área de psicopedagogía de la Facultad de Educación de Universidad Galileo. Qué placer, qué gusto saludarlas. Me voy a entretener con este método de caso de estudios para fomentar el aprendizaje profundo y creo que es muy importante por parte de ustedes que nos están enseñando muchas cosas para poder educar a las próximas generaciones y para ello le doy la palabra a la licenciada Margarita Rodas. Licenciada Margarita, ¿cómo está? Gusto de saludarla por este espacio y el tiempo es suyo. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, muy feliz de compartir hoy con ustedes todo este conocimiento que puede cambiar totalmente nuestro quehacer docente. Primero, de parte de mis compañeras y mía, queremos felicitarles por ser líderes del cambio, pioneros de la creatividad, por buscar introducir en sus salones elementos que coadyuven al aprendizaje. Sabemos que los maestros, la mayoría, pues ya gozamos de vacaciones, pero buscar el aprender y el cambiar, el buscar regresar a los salones de una forma distinta y mejor formados es invaluable. En nosotros está la sed de actualizarnos y prepararnos para un mundo que cambia a un ritmo impresionante y las tendencias y técnicas educativas no son la excepción. Sabemos que van cambiando muy rápidamente y después de la pandemia a mayor ritmo. Despertar el interés en nuestros estudiantes post-pandemia es cada día una labor más tenaz y difícil. Sabemos que están acostumbrados a muchos refuerzos visuales, muchos sonidos que tal vez en el salón pues no los tenemos todos, ¿verdad? Así que, y también este reto nos llevará a crear atmósferas de innovación, ambientes educativos más amigables a los procesos mentales que actualmente se dan en nuestros estudiantes. El cerebro de nuestros estudiantes ya no es el mismo tampoco. A lo largo de nuestra vida hemos tenido muchas oportunidades de analizar, sintetizar, poner en práctica conocimientos, creando conclusiones sobre lo analizado antes. Todo lo que he dicho antes es parte del conjunto de competencias que necesitamos desarrollar en nosotros y en nuestros alumnos. Partiendo con esta premisa, les doy de nuevo la bienvenida a este taller sobre estudio de casos y los dejo ahora con la licenciada Evelyn Rodas. Comencemos. Muchas gracias, Margarita. Es un gusto y un honor para nosotros poder compartir con ustedes el método de estudio de casos. Y vamos a iniciar con una de nuestras primeras actividades. Queremos que puedan ustedes ser parte también de la interacción que vamos a tener durante el tiempo que se nos ha asignado para compartir este conocimiento con ustedes. Pues para eso vamos a enviar en este momento por medio del chat un enlace para los que puedan tener la disponibilidad en sus dispositivos móviles o también en sus dispositivos en el computador, puedan ingresar al enlace y podernos acompañar a realizar esta primera actividad. Lo que vamos a hacer a continuación es que en el momento de ingresar, ustedes van a observar en su pantalla 3 imágenes. Cada una de estas imágenes puede representar alguna situación de la vida real. Y lo que queremos es que ustedes puedan apoyarnos en colocar un título o una etiqueta que ustedes creen que esa imagen representa. De esta manera, una actividad de la vida diaria puede dar luz verde a nuestro método constructivista que vamos a presentar el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de poder acompañarnos y poder darle un título, una etiqueta, una manera de poder identificar cada una de estas imágenes, pues vamos a ver qué piensan ustedes que pueden ayudarnos a identificar cada una de ellas. Vean la primera imagen. ¿Qué creen que podría representar? Esta primera imagen, ¿qué creen ustedes que podríamos ponerle de título? Y en la segunda también, así como en la tercera. Si algunos tienen la oportunidad, podrían, por favor, bien a ingresar al enlace y colocarle el título. Cada situación de la vida real puede ser un uso o una herramienta para dar luz verde al método de estudio de casos. Son situaciones en las que comúnmente nuestros estudiantes pueden estar
identificados, ya que son situaciones que pueden tener en su entorno. Excelente, tenemos que en la imagen 2 han puesto solidaridad. Muy bien, eso puede ser una oportunidad de crear un método, un tema para poder dar inicio. Murmuración, exacto, muy bien, muchas gracias. Gracias por la participación de cada uno de ustedes y si pueden hacerlo también, el soborno, exacto, muy bien. Temas sumamente interesantes. Como ven, con una imagen muy pequeña de una situación real, allí vamos a encontrar la oportunidad de despertar el interés en nuestros estudiantes de cosas, de situaciones que ellos puedan tener en su entorno. No aceptarlo, el acompañamiento. Muy bien. ¿Qué te parece, Margarita? ¿Cómo es que una actividad sencilla, interactuando con nuestros estudiantes, nos permite entonces despertar este interés por dar inicio a conocer el método de estudio de casos? Me parece muy, muy innovador y muy interesante, Evelyn. A partir de una imagen podemos incluso formar casos, ¿verdad? Nos damos cuenta que con estas palabras podemos formar un caso, por ejemplo, de murmuración en una empresa, abordarlo con los estudiantes a nivel de básicos o diversificado para crear asuntos que podrían darse en la realidad y poder enseñar de esta forma tal vez algún código de comportamiento o algo que querramos que ellos profundicen. El estudio de casos puede ser para un tema en específico o también abordarlo para crear el pensamiento flexible y creo que esta es una herramienta muy útil a partir de las imágenes para aquellos alumnos que lo suyo sea ver imágenes, ¿verdad? Me parece muy, muy buena esta actividad que tú nos propones. Así es. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos y apoyarnos para despertar el primer paso en nuestro método de estudios. Vamos ahora con la licenciada Flor de María. Muchas gracias, licenciada Evelyn. Me encantó la actividad de Padlet porque es una forma diferente de presentar nuestras clases de manera más creativa, más llamativa. Y pues, como bien dijo la licenciada Margarita, no, la educación ha cambiado y mucho más ahorita después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar todas esas herramientas que nos ayuden a que nuestros estudiantes estén más atentos a lo que nosotros estamos enseñando, ¿verdad? El constructivismo sostiene que nuestros estudiantes ya no son vistos como entes pasivos, sino son entes activos. Ellos son responsables de su propio aprendizaje y nosotros como docentes somos los que los vamos a ayudar a ir construyendo poco a poco ese aprendizaje, ¿verdad? Este mismo lo van a construir ellos por sí mismos. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para poder seguir desarrollando el constructivismo y entre ellas, como les hemos dicho en esta conferencia, está el estudio de casos. A continuación les presentaremos un video donde se describe brevemente cómo es esta estrategia. Entonces pongamos mucha atención. Un gusto saludarlos. Presentamos Estudio de Casos. Un estudio de caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Algunas características que debe contener un caso son las siguientes: que sea una situación real, con hechos, lugares, fechas, nombres y personajes. A partir del análisis y la discusión se genera la decisión y así se crea el aprendizaje. ¿Qué nos permite evaluar? Nos permite evaluar los temores de nuestros estudiantes, sus valores, la utilización de habilidades del pensamiento, fortalezas y debilidades. El caso se desarrolla por 3 fases.
La primera es donde el docente prepara el caso que los alumnos van a estudiar con artículos, revistas o experiencias propias. En la segunda fase les da el caso individualmente para que lo lean. Después forman equipos de trabajo y ellos elaboran conclusiones. En la tercera fase presentan sus conclusiones a los compañeros. Algunas ventajas es la complejidad de la vida, nos ayuda a cambiar la práctica, a enseñar y analizar situaciones de la vida real. Algunas desventajas es que si los grupos son numerosos se pierde el control. Pueden tardar mucho tiempo, pueden haber varias soluciones y los indecisos quedan con duda, o algunos alumnos pueden percibir que hay muy poca relación con el caso y la materia. La técnica a utilizar es el debate. Vamos a formar grupos aproximadamente de 4 a 6 personas. El tiempo depende del que el docente tenga, del que los alumnos demoren en trabajar, pero que este no exceda 1 hora. Y el lugar puede ser el salón de clases, pero que sea lo suficientemente amplio para formar grupos de trabajo. Muchas gracias por la atención. Les deseo una feliz Navidad y un... ¿Qué tal te pareció el video, licenciada Margarita? Gracias, Flor. Increíble todo lo que nos aporta este video. Gracias por compartir con nosotros este video tan interesante y demostrativo. Es increíble todo lo que se puede aprender desde un video. Vamos ahora con la parte teórica de nuestro taller. Vamos a hablar un poco entonces de qué es el estudio de caso. Les voy a pedir a todos los que nos ven, a esas 25 personas que nos acompañan hoy, que preparen un material para que puedan tomar nota de todo eso que pueda hacer un cambio o impactar su quehacer docente. Y vamos a empezar hablando del estudio de caso en cualquiera de las disciplinas de investigación que existen actualmente, sobre todo si estas se relacionan con, de alguna manera con las personas, se requiere de una serie de métodos y técnicas de investigación. Sabemos que investigar tanto los comportamientos humanos como la forma de converger entre los humanos es una cosa muy especial, mediante las cuales estas técnicas se desarrollan las teorías en que se basan cada una de las materias que enseñamos día a día, ¿verdad? Sabemos que todas las materias están basadas en ciertas teorías que antes fueron investigadas. Una de estas técnicas, y que es justo la que estamos hablando hoy, es el estudio de casos. El estudio de casos es un método cualitativo de investigación. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que se fija en las características de un proceso y lo analiza sistemáticamente. No se fija tanto en los porcentajes, en los números, en los datos, sino que se auxilia de ellos para llegar a conclusiones. Se caracteriza también por precisar la búsqueda y indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Pero hemos dicho muchas veces la palabra casos, pero ¿qué es un caso? Para ser más exactas, por caso entendemos todas aquellas circunstancias o situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información. Este evento aislado necesita mayor información, necesitamos saber, investigarlo un poco más. Ese es un caso. También son fenómenos que merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Y dependiendo del campo de investigación en el que se lleve a cabo, el estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones, dependiendo si se utiliza, por ejemplo, en el campo de la medicina o en el campo de la sociología. El estudio de casos va a estar centrado en una variedad de materias o cuestiones. A diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, como les decía antes, puesto que el desarrollo de esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. Como les mencionaba antes, a la hora de analizar un caso, podemos auxiliarnos de los números, pero no es en lo que el estudio de casos se va a fijar, sino en cómo impactan estos datos numéricos al fenómeno que estamos antes estudiando.
Bueno, pues considerando lo anterior y sabiendo muy bien ahora que es un caso, podemos decir que el estudio de casos es una técnica que desarrolla las habilidades de análisis, síntesis y evaluación en nuestros alumnos, no importando el nivel en el que impartamos clases. El estudio de casos es un método bastante versátil que podemos usar con niños en edad preescolar hasta último año de un doctorado, ¿verdad? O del nivel más alto en la universidad. Es un método o es una estrategia muy, muy versátil. Hemos de recordar también que la formación del pensamiento crítico y flexible, así como la búsqueda de la verdad, son habilidades fundamentales para el desarrollo de competencias. Como les decía, no importa el nivel, siempre vamos a necesitar formar y trabajar en el pensamiento crítico, flexible y en la integración de conocimientos. El estudio de casos nos lleva a eso, a integrar todos los conocimientos que podamos tener para aplicarlos a una situación en específico. Por otro lado, el estudio de casos también ayuda al estudiante a generar y fomentar el trabajo en equipo. El estudio de casos se puede trabajar más adelante, se los voy a ampliar un poco más, se puede trabajar a nivel individual o en grupo. Por lo tanto, ayuda al estudiante a esto, a generar y fomentar el trabajo en equipo, tomar decisiones, innovar y usar su creatividad en la búsqueda de soluciones. Proponer mediaciones distintas, abordar el caso de distintos puntos, ¿verdad? Algo que se da en la vida diaria. La misma situación a cada uno de nosotros nos hace sentido de forma distinta. Entonces trabajamos este pensamiento flexible y la capacidad también de empatizar con la opinión de alguien más. Además de todo eso, propone mediaciones distintas y fomenta actitudes de liderazgo que lo lleven, por ejemplo, a acuerdos ganar-ganar. Si tenemos un caso, ¿cómo podemos darle solución que tú ganes y yo gane también y sea una solución que a todos nos beneficie? Sabemos que esta competencia en específico es importante a lo largo de la vida porque en la vida vamos creando acuerdos ganar-ganar, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de muchos. Algo importante de mencionar también, como les decía antes, el estudio de casos puede llevarse tanto con una sola persona como objeto de investigación, como con varios sujetos que poseen unas características determinadas. Al trabajar en equipo, vamos a estar fomentando en los estudiantes justo el trabajo en equipo, la toma de decisiones y expresar su creatividad de manera asertiva y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Hacer coincidir todos los criterios. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco de historia. El método de casos tiene ya una larga historia, ¿verdad? No es un método recientemente descubierto, sino es un método recientemente innovado, ¿verdad? Se podría afirmar que los casos siempre han sido utilizados de forma de ejemplo o problema práctico. Ustedes no me dejarán mentir, siempre al iniciar algo, algún tema, al iniciar una conferencia, abordamos un ejemplo y ese ejemplo ya es un caso práctico para analizar. En nuestras clases 1000 veces hemos hecho esto y yo personalmente he sido profesora de matemáticas muchos años y los ejemplos son lo nuestro, ¿verdad? Siempre estamos haciendo problemas, proponiendo casos, ¿verdad? Para poder explicar mejor los temas. Hemos iniciado la exposición de un tema. Lo hemos puesto sobre la mesa, solemos decir, para poderlo analizar durante una conferencia, por ejemplo. También en varias ocasiones hemos utilizado casos hipotéticos para llamar a la reflexión cuando tenemos un tema, por ejemplo, de valores, ¿verdad? Y para crear interés entre los estudiantes. Cuando ponemos un caso que llama la atención, hemos captado la atención de los estudiantes. Lo hemos utilizado siempre, pero tal vez no le habíamos puesto justo este nombre. Hace muchos años, en tiempos de Santo Tomás de Aquino, cuando se desarrolló la filosofía escolástica, se utilizó también la casuística. Esta palabra casuística viene de caso. Justo se utilizó la casuística en la filosofía escolástica medieval para resolver problemas morales o religiosos. Déjenme les explico un poquito más. Analizaban la moralidad de la persona, las acciones de la persona desde el método del estudio de casos. Aplicaban principios generales de la moral a casos definidos y concretos, ¿verdad? Cada persona realizaba alguna actividad y era juzgada o solucionado de cierta forma. Esto es un estudio de casos.
tenía dos propósitos. En primer lugar, determinar lo que se debe o no se debe hacer. A partir de ahí ya tenemos lo que es la formación de la conciencia y el inicio de la formación de las leyes que se debe y que no se debe hacer, o también lo que uno puede hacer o debe dejar de hacer según a uno le plazca, ¿verdad? Teniendo la libertad, con tu libertad, qué puedes hacer y qué no. Todo esto inició con la casuística, el estudio de casos. También, en segundo lugar, el segundo propósito es que con la finalidad de decidir si en qué medida la culpa o la inmunidad de la culpa sigue a una acción ya propuesta. Se escucha un poco difícil de comprender. Lo que queremos decir en esto es, se decidía en ese entonces si alguien merecía una culpa, merecía un castigo, o una acción podría revertir, una acción positiva revertía o era suficiente para revertir una situación negativa, o no debía recibir ningún tipo de castigo, ¿no? En 1870, Christopher Columbus, profesor de la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran casos en lugar de leer libros de texto. Aquí, una cosa para anotar, ¿verdad? El estudio de casos también puede auxiliarnos para no tener que leer la página completa del libro, ¿verdad? Este era el método que utilizaba Christopher Columbus en la Universidad de Harvard. Él les daba casos a sus estudiantes y en lugar de leer todo el libro, buscaba casos que necesitaran de esa teoría y así poder enseñarla de mejor forma. En 1914, el caso se formaliza como método de enseñanza en el programa de Derecho. Ya en 1870 lo habían usado, quedó un poco en desuso, no le dieron tanta relevancia y en 1914 vuelve a revivir, ¿verdad? Con él ya tiene un nombre que se llama Case System. El Case System es un sistema de casos que pretendía que los alumnos buscaran la solución de una historia concreta y la defendieran. Ya es aplicado a la carrera de Derecho, ¿verdad? Tenemos esta situación. ¿Cómo podríamos resolverla a nivel de leyes, ¿verdad? Incluso se daban algunos que todavía se dan en la actualidad como simulacros de sesiones para dar solución a situaciones legales. La Escuela de Negocios de Harvard, HBS, adoptó el método de casos a partir del año 1920. Se creó el primer libro de casos y se asignaron fondos para la escritura de nuevos casos tomados de temas reales de los negocios. Cosas que sí han pasado fueron plasmadas en este libro para poder utilizar el método de casos como una metodología de enseñanza en la Facultad de Derecho. Y más recientemente la Escuela de Medicina de Harvard empezó a utilizar casos hacia el año 1985. Los casos típicamente describían historias de pacientes individuales y sabemos que actualmente los estudiantes de medicina se someten a un examen donde son casos y deben darle seguimiento, qué exámenes harían, cómo indagarían ese caso o cómo abordarían ese caso médico. A partir de estas experiencias, el método de casos ha sido ampliamente utilizado en las escuelas de negocios, medicina, ciencias políticas, ciencias sociales y todo lo que ustedes puedan imaginar o conocen. Igualmente se utiliza en la capacitación de recursos humanos de las organizaciones y otras capacitaciones profesionales. Quiero contarles algo personal. Yo trabajo en una empresa de seguros en el área de capacitación regional y justo usamos la metodología de casos para ver lo de asesorías en cuanto a los seguros o ver si algo se puede prestar un servicio o no, ¿verdad? El método de casos es aplicable a diario y en toda nuestra vida. Y por eso hay mucho que aprender sobre este tema. Tiene una técnica para desarrollarse y pasos ordenados a seguir. Los dejo con la licenciada Gabriela para seguir aprendiendo. Muchas gracias, licenciada Margarita. Muy interesante lo que nos compartiste. No sé qué digan los participantes. ¿Están atentos a todos estos elementos que estamos dándoles a conocer sobre el estudio de casos? Muy interesante lo que realizó Santo Tomás de Aquino con esos estudios, licenciada Margarita, sobre unir la religión con la razón. También muy interesante lo que realizó el licenciado de Harvard, donde por medio del curso de leyes dio a conocer el estudio de casos para que los estudiantes no estuvieran indagando, como que un poquito aburrido, ya que en esos años, en esos tiempos,
no había tecnología, todo era directo a los libros. Muy interesante. Vamos a proseguir con esta diapositiva. La técnica de estudio de casos. Esta técnica describe situaciones reales o hipotéticas. ¿Qué queremos decir con eso? Que describe situaciones como, por ejemplo, qué soluciones los estudiantes les podrían dar a un grupo de estudiantes del área rural de un instituto básico para que mejore sus hábitos alimenticios. Vamos a ver qué sería lo que proponen ellos. Pero antes de eso, deben de adentrarse a los elementos que van a enriquecer el caso. También se puede hacer de forma hipotética. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a ver una hipótesis que nos brinda ciertos elementos para ver cómo influye la nutrición a un grupo de estudiantes de educación básica para que mejore su rendimiento educativo. Son dos casos reales, uno abordado desde la gama de elementos posibles que puede encontrar uno en el contexto y otro abordado sobre elementos que nos van a llevar a introducirnos directamente al estudio del caso, ¿verdad? Como inciso B, incluye preguntas que llevan a los estudiantes a profundizar el conocimiento. Cuando los estudiantes se adentren al contexto, van a ver que les van a surgir varias dudas, varias interrogantes que deben de ser solventadas. Pero esto, ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar de manera interactiva. El estudiante debe conocer el contexto, se debe acercar a las personas idóneas para poder cuestionar, para poder entrevistar, para poder entablar ese enlace que le brinde los elementos necesarios. Es muy interesante, es muy participativo, ¿verdad? Esta técnica didáctica se realiza en grupos para que diferencien, contrasten, analicen y elaboren soluciones válidas. ¿Qué queremos decir con eso? Que el docente debe conocer bien el trabajo sobre el caso para poder compartir e incentivar al estudiante a observar, a indagar, a cuestionar. ¿Y eso cómo se puede lograr? Que el docente enriquezca su conocimiento sobre el caso que se va a abordar para que los elementos que le brinde al estudiante sean de forma teórica y práctica. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito qué tipos de estudio de casos hay. Hay un sinfín de estudio de casos, varios estudios de casos. Si uno se pone a leer todos los días un medio informativo, se va a dar uno cuenta que con los titulares podemos extraer elementos necesarios o el título para abordar un caso. Aquí les vamos a poner de ejemplo 3, pero hay varios. Aquí tenemos el caso problema o casos decisión. Es la descripción de un problema de la realidad sobre el cual es preciso tomar una decisión. Por ejemplo, tenemos un terreno para construir un puesto de salud. Hagamos volar un poquito nuestra imaginación y pensemos o ubiquémonos en un área rural. Tenemos un gran terreno, pero hay varias necesidades de esa comunidad. Y entre esas necesidades está un puesto de salud o una cancha deportiva para que los estudiantes realicen deporte. Por ejemplo, el fútbol o el básquet, que son los dos deportes que tienen más auge en las áreas rurales. Pero cuando los estudiantes lleguen y se involucren en el contexto, van a indagar qué es lo más importante. Si construir el puesto de salud, dependiendo las estadísticas que se presenten de los casos médicos en el contexto. O es necesario
o pesa más construir una cancha deportiva, ¿verdad? Entonces son elementos muy importantes para que el estudiante se involucre y conozca las necesidades de nuestro territorio. Vamos con el siguiente ejemplo de tipos de estudio de casos. Tenemos el caso evaluación. Este permite analizar y evaluar situaciones como, por ejemplo, el calentamiento global, que es un caso que se ha venido analizando para que toda la población aportemos nuestro granito de arena a ese cambio. Pero, ¿qué más puede profundizar el estudiante? ¿Qué soluciones les puede dar? ¿Será que con cambiar uno ya brindamos nuestro granito de arena? Entonces, a eso debe ir el docente, a encauzar al estudiante al camino para que brinde soluciones prácticas que se puedan implementar en el contexto, ¿verdad? Muy interesante esta herramienta. Tenemos otro tipo de casos, como el caso ilustración. Este analiza un problema real y la solución que se adopta atendiendo al contexto. Por ejemplo, aprender la forma en que una organización o un profesional ha tomado decisiones. Créanme que esos elementos, ese caso le va a brindar elementos necesarios al estudiante para que en un futuro los pueda poner en práctica en su vida diaria, en su vida profesional. Imaginémonos por un momento que nuestro estudiante va a ser un distribuidor de libros de texto, ¿verdad? Entonces, él va a indagar en una organización cómo fue que pudieron estructurar para importar los libros de textos a nuestro territorio y poderlos circular a diferentes colegios o instituciones educativas para que los estudiantes se actualicen y desarrollen los conocimientos más actualizados en nuestro contexto. Entonces, él, a la vez de que va a conocer cómo desarrollar la técnica, va a conocer cómo estructurar una institución, va a conocer cómo va a poder organizar un instituto o posiblemente un negocio para importar libros. Y a la vez va a conocer a grandes rasgos qué son los elementos para dar a conocer que tiene cada libro. Entonces sí es muy importante esta herramienta para incentivar al estudiante a ser proactivo y activo a la vez. Muchas gracias. La siguiente. Los requisitos. ¿Qué requisitos lleva el estudio de casos? Vamos a abordar uno por uno. La exactitud. La exactitud es la fidelidad en la narración de los hechos. ¿Y cómo vamos a narrar esos hechos exactamente como se nos presenta? Involucrándonos, observando, indagando, cuestionando, entrevistando a las personas involucradas dentro de este estudio de casos. Ellos y esa narrativa nos va a brindar los elementos importantes para ir construyendo nuestro caso. El siguiente es la objetividad. No hay lugar a opiniones ni a parcialidades. Los estudiantes que estén investigando deben ser imparciales, deben tomar las opiniones de las personas, deben escribir lo observado, deben apuntar lo entrevistado para que ellos brinden los elementos reales tal y como las personas involucradas se los están dando a conocer. El siguiente es la claridad. No debe darse ambigüedad ni confusión. Debe de darse cómo se presenta. Porque si no, entonces estamos sesgando la información. No estamos presentando los elementos que van a enriquecer el caso para poderlo abordar de forma deductiva, de lo grande hasta caer
a las soluciones correctas. El siguiente, la lógica, es el orden cronológico en la redacción, especificando los personajes principales, las situaciones y los ambientes. Por ejemplo, si volvemos a retomar el caso de brindar las soluciones para mejorar los hábitos alimenticios, el estudiante debe de indagar en la institución educativa qué es lo que consumen o ingieren los estudiantes. Deben también ir a las viviendas a participar con las padres y madres de familia, hermanos, para poder conocer qué son los alimentos que ingiere el estudiante. Y así se van construyendo con esa interacción que hay entre los participantes dentro del caso, los elementos necesarios para poder construir el caso y darle las posibles soluciones. El siguiente es la sensibilidad a la importancia de los detalles, así como se presenta. Imagínense que vamos a estudiar la nutrición y que una madre de familia invita al estudiante a participar o convivir en un almuerzo con ellos. Entonces viene el estudiante y debe observar todos esos detalles que se le presentan. Entonces viene y va a darse cuenta que posiblemente el estudiante al que es el poco de estudio va a darse cuenta de que consumen mucho carbohidrato y pocos de los demás nutrientes, que son las proteínas, que es el hierro. Entonces va a ver que hay un desbalance y eso provoca o infiere en el rendimiento educativo. Y así se van entretejiendo o se van concatenando los elementos para la construcción del caso. ¿Qué te parece, licenciada Evelyn? Gracias, licenciada Gabriela. Realmente es muy interesante poder identificar todas aquellas ventajas y todos aquellos elementos que el método de estudio de casos nos permite a nosotros como docentes, pero sobre todo a nuestros estudiantes. ¿Qué queremos entonces con ellos? Queremos alcanzar un aprendizaje mucho más profundo, un aprendizaje más significativo. Pues así como la licenciada Gabriela nos habló de los elementos que son necesarios incluir, también debemos de tomar en cuenta aquellos que no son indispensables o que debemos evitar. Y entre ellos tenemos el omitir datos importantes, bajo el pretexto de enriquecer la discusión o dar más datos de los necesarios. Esto puede llegar a confundir a nuestros estudiantes y se pierde el objetivo. Al mismo tiempo, debemos evitar interpretar subjetivamente los datos que se exponen. También debemos evitar redactar recargando el tono en lo literario y estilístico. No debemos adornar con tantas cosas para hacer que nuestros estudiantes busquen datos que no son necesarios al momento del análisis. También debemos evitar dejar datos en la penumbra para que los invente el que analice y posteriormente pues la historia no se complete y datos importantes sí se queden en el olvido, ¿verdad? Entonces es un caso, no es más que una proyección. Al mismo tiempo debemos evitar tomar partido subjetivamente. Y esto es un punto muy importante como docentes. Al nosotros proponer el caso o bien que nuestros estudiantes, nosotros vamos indagando sus intereses, podemos nosotros ser la guía, el medio por el cual podamos entonces llevar el orden de nuestro caso y no debemos tomar partido, ya sea a favor o en contra, sino que únicamente nosotros ser esa guía que ellos necesitan. Esa es una de las cosas más importantes porque ya que a ellos es lo que se les pide. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera vamos a tener ahora criterios para elegir un caso en la enseñanza. Es muy importante. El primero, vamos a tener entonces que promover el pensamiento de alto nivel. ¿Qué significa esto? Pues el pensamiento de orden superior se presenta cuando los estudiantes combinan la nueva información
con la información almacenada en la memoria y de esta manera las interrelaciona, rodeando entonces y así de esta forma extiende más su pensamiento para lograr el propósito, que es encontrar las soluciones a estos problemas complejos. El siguiente es encuadrar marcos teóricos pertinentes. Se refiere a toda aquella recopilación de los antecedentes, las investigaciones previas en el ámbito que se les haya permitido trabajar el caso, ya sea social, ambiental. De esta forma van a tener entonces los fines de la investigación muchísimo más específicos. El siguiente será tener un reto accesible para el aprendizaje. Cada metodología que un docente aprende y lo lleva a práctica en su salón de clase es un reto y lo único que busca es mejorar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y de esta manera, los alumnos entonces van a buscar una solución a un problema planteado y lo hacen siendo ellos mismos los protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollando una actitud crítica, reflexiva y analizando su entorno. La siguiente es que puedan plantear asuntos reales relevantes. La intervención de casos reales hace que los estudiantes sean activos en la forma y en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones. En este sentido, esta participación es súper importante. Nuestros estudiantes se vuelven los protagonistas y si ellos conocen porque han planteado el caso, van a estar muchísimo más inmersos en cada detalle que pueda contribuir al caso. Muy bien, ahora, gracias al estudio de casos, también existe la integración de estos criterios. Lo que queremos alcanzar con nuestros estudiantes no solamente es lo cognitivo, no solamente es que ellos puedan alcanzar un aprendizaje máximo en una forma cuantitativa, también lo queremos en una forma cualitativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues el método de estudio de casos nos permite que nuestros estudiantes puedan recibir de manera integral un aprendizaje, también dentro de los valores. La identificación, por ejemplo, de la empatía es un valor muy importante en la actualidad. Es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional y está relacionada con la comprensión, el apoyo y la escucha activa. De esta manera, entonces, el estudio de casos no solamente se limita a elementos propios de la investigación, sino que también va a permitir que nuestros estudiantes pongan en práctica valores, que pongan en práctica la inteligencia emocional, que es indispensable en la actualidad, como lo son las habilidades blandas en los estudiantes de este nuevo siglo. El identificar las emociones, tanto positivas como aquellas que necesitamos también prestar atención, aumenta la memoria, aumenta la conciencia, la retención de información y nos permite mantener varios conceptos al mismo tiempo. Y como estos están relacionados unos con otros, pues todos los valores van a estar ligados a uno de nuestros casos. Y qué mejor entonces ponerlos en práctica para poder desarrollar en nuestros estudiantes estos valores tan importantes. Otro de los criterios a elegir será generar la controversia. Se trata de conducirlo de una manera positiva, dar un momento a crear una disputa por un asunto que genera distintas opiniones, existiendo una discrepancia entre los participantes, en este caso nuestros estudiantes. Y entonces, ¿qué vamos a generar con ellos? Pues un debate sano, un debate dirigido, un debate con un objetivo, con una meta, con un fin en la mente. Otro criterio va a ser vinculado al currículo. Esta vinculación es el conocimiento que se tiene con la valoración y el contenido dentro de las planificaciones para darle tanto a los profesores como a los estudiantes que sean sujetos responsables del tema generador. Y vamos a ver ahora cuáles son las fases de un estudio de casos. La siguiente. Así es. Vamos a ver entonces que el primero de cómo llevar a cabo un estudio de casos lo vamos a hacer en 4 fases.
Así como vimos en el video del inicio, hay pasos que se deben realizar, así como nosotros tenemos una forma de crear una receta, nuestra rutina diaria, todo aquello que nos lleve paso a paso. De la misma manera, vamos a hacerlo con el método de estudio de casos. La fase número 1 es la fase preliminar, es leer el caso de manera individual, es decir, que le proporcionamos a nuestros estudiantes la oportunidad de que puedan ellos mismos leerlo a su ritmo para que puedan empezar allí a generar las primeras ideas. La número 2 es la fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios. Es una discusión del caso en su trabajo de equipo. La fase número 3 es la fase de contraste. ¿Qué quiere decir? Pues va a haber un análisis y un contraste de opiniones por parte de cada equipo en una plenaria en clase. Vamos entonces de manera individual y vamos de esta forma haciendo participar a todos nuestros estudiantes en el salón. Y por último viene la fase de reflexión. Es una fase de reflexión teórica. Es una hipótesis, son tentativas, las conclusiones pueden ser tanto de los estudiantes como del profesor. Estas fases entonces van a ayudarnos a delimitar muy bien paso a paso cómo llevar a cabo dentro del salón de clase nuestro estudio de casos. Siguiente. Y pues con esto damos por concluido lo que es la parte teórica del estudio de este método de estudio de casos para profundizar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención a la parte teórica. ¿Qué te parece, licenciada Margarita, lo que hasta este momento hemos podido aprender? Gracias a todas por sus aportes. Como les hemos mencionado, el estudio de casos es una estrategia bastante versátil, ajustable a cualquier tema y cualquier perfil de estudiantes que tengamos. Sabemos que la gamificación es un punto que se ha tornado viral en nuestras sesiones de clases, por lo que ahora la utilizaremos para la resolución de un caso junto con las licenciadas Flor y Lucía. El espacio es suyo. Muchas gracias, licenciada Margarita. Pues como hemos escuchado, parte de nuestro trabajo como docentes de vocación que somos, ¿verdad?, es llevar a nuestros estudiantes en lo largo de su vida estudiantil al saber hacer. Y qué lindo que podamos hacerlo y que una institución se comprometa a hacerlo desde la preprimaria. Imagínense que desde la preprimaria se pueda llevar este estudio de casos hasta el bachillerato. Vamos a tener graduandos que vayan a poder analizar muy bien cada situación de su vida, porque no solo va a ser en el colegio. Esto nos va a ayudar a poder desarrollarse de mejor manera en todo lo que ellos hagan. Nosotros vamos a hacer que ellos desarrollen estas habilidades en su vida adulta. Vamos a tener esa visión para que ellos puedan ejercer bien de una mejor manera su profesión. Imagínense que vamos a tener entre todas esas mentes brillantes que tenemos cada año a médicos, a ejecutivos, a docentes, a técnicos. Y en toda carrera que ellos hagan, en todo trabajo que hagan, ellos van a tener que encontrar soluciones de forma analítica a diferentes problemáticas que encuentren, ¿verdad? Esto conlleva a tomar decisiones muy importantes. Entonces, mientras eso llega y nosotros estamos formando ese caminito, ¿verdad?, vamos a hacerlo también con actividades lúdicas para que ellos puedan captar la atención, que podamos nosotros hacer que ellos capten la atención en nuestro estudio de casos y que no sea una actividad aburrida. Entonces, para ello nosotros vamos a hacerles una presentación a forma de dramatización de las 4 fases que la licenciada Evelyn nos acaba de compartir. Recordemos un poco cuáles eran esas 4 fases. La primera es la fase preliminar, donde el estudiante lee el caso, indaga, analiza y de forma individual.
La segunda fase es la fase de expresión de opiniones. Esto ya lo hace en un grupo de trabajo de su clase, ¿verdad? Pueden ser en parejas de 3 personas, incluso hasta de 6, ¿verdad? Luego viene la fase de contraste y ahí es donde los grupos pequeños pasan a presentarlo a la plenaria, o sea, al resto de la clase. Y ahí es donde se crea un poco el debate entre las opiniones de cada grupo, ¿verdad? Y de último tenemos la fase de reflexión en donde ya todos reflexionan sobre el trabajo hecho junto con el docente, que es el que va a ir guiando este aprendizaje, y pues tomarán las decisiones de qué se pudo hacer, qué fue la mejor decisión, y pues nosotros ahorita lo vamos a representar. Yo ahorita tomaré el papel de docente y la licenciada Lucía Miranda va a ser la alumna, la estudiante. Buenos días, mi bien licenciada Flor, muchas gracias. Entonces, damos inicio a nuestra actividad lúdica de estudio de casos. Muy bien, Lucía. Hoy vamos a hacer una actividad muy bonita que es un estudio de casos. Lo vamos a hacer mediante la plataforma de Genially. Vamos a entrar a un cuarto de escape en donde tú vas a tener que hacer varias actividades para que analices un caso. Esta es la fase número 1. Ok, comencemos. Vamos a leer el caso, Lucía. Muy bien, entonces nuestro siguiente caso dice así. En la unidad educativa Rodrigo Calderón, un docente no planifica su clase, prácticamente improvisa. Los padres de familia se han quejado mucho de este profesor y porque además los chicos tienen malas notas. El señor director insiste en que el docente debe de salir de su institución por su incompetencia y así él podrá salir de esta situación. El docente se siente desconcertado y decide tomar acciones frente a las decisiones del señor director. Él le hace una denuncia por despido intempestivo, pues él no desea escuchar cuáles son los motivos de sus clases improvisadas. Y él tiene sus planificaciones, pero no puede explicar qué es lo que sucede. Muy bien, gracias por leerlo, Lucía. Ahora vamos a hacer un juego para que tú puedas analizar este caso de una forma divertida. Es momento de poner a prueba la capacidad de analizar para resolver este caso. Entonces vamos a entrar a la sala 1. Si Lucía estuviera en una clase, ella tuviera su dispositivo para poder hacerlo de forma individual. Yo aquí le voy a estar ayudando a tomar sus decisiones. Vamos a leer la primera pregunta. Estamos en una sala del museo. Muy bien, mi primera pregunta es, ¿qué tipo de líder es el director? Entonces yo tengo 3 opciones de respuestas y yo debo analizar qué tipo de líder es el director. Voy a pensar que el líder participativo podría ser la respuesta en este caso, ya que yo podría creer que él toma la opinión de los padres, en este caso los clientes, ya que como los clientes siempre tienen la razón, él se basa en eso para que ellos estén satisfechos para hacer el despido hacia el profesor. Entonces, veamos si es líder participativo. Muy bien, Lucía, me pareció súper interesante tu opinión, pues lo viste desde la perspectiva de los padres de familia, ¿verdad? Lo que son los clientes de la institución educativa, pero creo que no es esa la respuesta correcta. Bueno, entonces ahora puedo creer que el director es un posible líder que delega. ¿Por qué? Porque para evadir la irresponsabilidad del docente, él cree que la mejor opción es el despido directo, sin dar una oportunidad a una justificación del profesor de por qué la improvisación de sus clases. Excelente punto de vista. Hemos perdido una pieza del museo. Vamos a seguir indagando y analizando. Entonces, vamos a decir que el director es un líder autocrático. ¿Por qué? Porque solo la opinión de él es válida. Él toma la decisión para salir fácilmente del problema, que es lo que en este caso es lo que el director hizo con el docente. Muy bien, completaste la sala. Me pareció muy interesante todo el análisis que hiciste para poder llegar a una conclusión. Vamos a pasar al siguiente.
Estamos tratando de resolver el caso. Entonces ahora toca irnos a la sala 2. Tenemos otra pregunta en la sala 2. ¿Puedes leerla, Lucía? Muy bien, dice, ¿cuáles serían las acciones que debe tomar el directivo como un buen líder? Entonces, en este caso, el director, si quiere realmente ser un buen líder, tengo dos posibles respuestas. En la primera dice que toma la decisión por el resultado de la acción docente. Yo podría creer que sí está bien porque al improvisar las clases, el docente no puede tener el control sobre el aprendizaje de sus alumnos. Entonces, sí podría ser esta la posible respuesta. Excelente análisis, Lucía. Todo es válido aquí, todo es válido, pero vamos a ir encontrando poco a poco y nosotros te vamos a ir ayudando a encontrar la mejor respuesta a este caso. Vamos con la siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las acciones que debería tomar un buen director? El de indagar, conocer, investigar y mostrar interés. Definitivamente esta es la respuesta, ya que él fomentaría la comunicación y la participación en conjunto. Así poder conocer a fondo el problema y buscar una solución que beneficie a todos. Muy bien, completaste la sala. Me encantó cómo fuiste poco a poco llegando al análisis correcto de esta situación. Continuemos. Estás más cerca de resolver este caso. Las habilidades de sintetizar y analizar están guiando tus respuestas. Vamos a seguir con mucho ánimo. Vamos a leer la siguiente pregunta. Muy bien, esta pregunta dice, ¿cuál debería ser la actitud del docente, en este caso el maestro, si fuera un buen líder? Ahora vamos a analizar la actitud del docente, ¿verdad? Si él fuera un buen líder, tengo dos posibles respuestas también. Voy a pensar en la primera, en donde dice que él defiende su postura con argumentos válidos. ¿Por qué? Porque el docente podría dar razones que justifiquen el porqué de la improvisación de sus clases, aún teniendo las planificaciones, y entonces él no aceptar su equivocación. Muy bien, Lucía, sigamos analizando este caso. Entonces ahora, si el docente fuera un buen líder, él tendría que promover un ambiente tranquilo, comprensivo y cordial. Sí, definitivamente, porque él debe permitir una participación activa y analizar las necesidades de sus estudiantes para realmente obtener un buen aprendizaje, no estar improvisando. Excelente, Lucía. Has completado la sala analizando poco a poco cada una de las situaciones que se te plantearon para poder llegar a una conclusión, a tu propia conclusión, porque recordémonos que esta es la fase número 1, que es la fase preliminar, en donde cada estudiante de forma individual va analizando y sacando sus propias conclusiones. Vamos a continuar con una última pregunta. Y ahí se quedó. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora yo voy a sacar una pequeña conclusión en general sobre el estudio de casos y en lo que consiste. Tengo 3 posibles opciones. Entonces, en la primera dice que es una actividad para los estudiantes. Sí, claro que es una actividad para los estudiantes, pero no es solamente eso. En la segunda dice que su función es aprender en clase. Sí, es aprender en clase, pero también fuera de. Entonces, no me quedaré con esa respuesta. Y en la última dice que el estudio de casos es una metodología para resolver problemas. Definitivamente, esa es la respuesta correcta. Excelente, Lucía. Has completado la sala, has comprendido muy bien todo el análisis de este caso. Te felicito por tu trabajo. Y pues ahora nos toca irnos a la fase 2. La fase 2 es la expresión de opiniones. Entonces, de esta manera, Lucía y yo, pues nos vamos a convertir en compañeras de estudio, porque vamos a hacer un grupo de 2 personas. Entonces, a ver, Lucía, ¿cómo te fue? Muy bien, muy interesante la situación, porque nosotros realmente debemos de analizar quién tiene la
razón, ¿verdad? El director, el docente, o si ninguno de los dos, o si los dos, ¿verdad? Entonces sí es interesante ver los argumentos y poder organizar realmente todas las posturas para llegar a una solución. A mí me costó un poco decidirme sobre qué tipo de líder era el director en este caso. No sabía si decidirme si era participativo, si era autocrático. Entonces, yo no sé si tú tienes una mejor forma de poder llegar a analizar esto. Sí, yo pensé en una solución, ¿verdad? Que en este caso, como lo que queremos ver es qué tipo de líder es el directivo o también el docente, lo que podríamos hacer es un cuadro comparativo y sacar las características de cada uno de esos líderes para ver en cuál entra el director, para ver si la solución que él tuvo fue la correcta, la del despido intempestivo. Ana, me parece excelente que podamos usar este tipo de herramientas para poder pues hacer nuestro análisis en parejas y poder escribir y tenerlo en palabras, ¿verdad? Con muchas ideas que podamos dar para dar nuestra opinión. Entonces, ahora, no sé si quieras decirme algo más. No, ahorita tendríamos que sacar ese análisis para entonces llegar a una conclusión como grupo y ya poder pasar a la tercera fase. Muy bien, ¿qué podemos poner en el líder participativo? Bueno, entonces aquí sería ya como yo hice este pequeño cuadro comparativo en donde colocamos cada uno de los liderazgos. Entonces vamos a analizar cada uno para poder llegar a una conclusión. En el participativo, por ejemplo, dice que tiene en cuenta las aportaciones de los miembros de su equipo, toma sus decisiones en base a eso. Entonces, este no es el caso de este líder, porque él no está tomando las decisiones en equipo, ¿verdad? Luego podemos ver que está el líder que delega, que dice que sabe delegar responsabilidades y expresa con claridad lo que espera cada miembro del equipo. Él mantiene una buena comunicación, es algo que no vamos a ver en este caso, entonces tampoco puede ser una opción posible. Y tenemos el líder autocrático, que dice que él enfatiza los resultados sin valorar el trabajo detrás de las personas. Él toma las decisiones unidireccionales y no delega responsabilidades. Entonces, este cuadro comparativo me ayuda a mí para obtener la respuesta y saber que este líder es un líder autocrático, que está tomando su decisión para salir del problema de una manera fácil, sin indagar, sin conocer realmente qué es lo que está sucediendo con este docente, y eso a la larga perjudica a los alumnos porque los cambios de maestros es algo que no beneficia a los alumnos, aunque este maestro no esté funcionando correctamente. Primero, si en su momento fue un docente bueno, habría que evaluar qué es lo que está sucediendo con él. Gracias, Lucía. No cabe duda que dos cabezas piensan mejor y tú me has ayudado ahorita a llegar a mejores conclusiones sobre este caso. Y pues ya nos toca irnos a la fase número 3, que es la fase de contraste. Y aquí en esta fase es cuando hacemos una presentación a la plenaria en la clase. Y entonces Lucía va a presentar su cuadro comparativo a nuestras compañeras de la presentación, quienes por medio del chat nos darán su opinión. Bueno, entonces este fue el cuadro. Nosotros nos guiamos en un cuadro para poder sacar las posibles características del líder y tomamos como grupo la decisión de que es un líder autocrático. Entonces no sabemos si las demás compañeras del grupo llegaron a la misma conclusión o tienen algo que debatir o que opinar ellas sobre esta decisión. Vamos a esperar su respuesta. ¿Estarán analizando ellas también? ¿Estarán de acuerdo a nosotros? ¿Hay alguien que piense diferente, que pueda defender la postura del docente? ¿Alguien que pueda defender la postura del director? ¿O alguien que realmente esté de acuerdo que ellos los dos, que lo que falta aquí es una buena comunicación? Vamos a esperar sus respuestas de Evelyn, Gabriela o Margarita. Ellas se convirtieron ahorita en nuestras compañeras de estudio en nuestra clase.
Hola, pues yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo. Me parece que el director lo abordó correctamente. Creo que las cosas se deben abordar cuando es y tomando decisiones concretas y tajantes para que puedan, para que esto se pueda solucionar, ¿verdad? Gracias por tu opinión, Margarita. Y tienes, pues aquí todas las opiniones son válidas y podemos llegar a formar mejores conclusiones. Esto ya fue una parte de debate, ¿verdad? Donde cada quien expresa su opinión en cuanto al estudio de caso que hicimos. Y bueno, pues ahorita nos vamos a la cuarta fase, que es la fase de reflexión. En esta fase ya va guiada por el docente, en donde él pues ya junto con sus estudiantes saca una hipótesis, una posible hipótesis. Entonces, ¿qué te parece, licenciada Margarita, si ayudamos a nuestros estudiantes del día de hoy a sacar estas conclusiones? Claro que sí, Flor. Luego de la etapa de la fase de contraste, vamos a la parte de exposición y reflexión, donde podemos crear esa conclusión y dar respuesta al caso. Este tipo de caso que acabamos de presenciar y la manera de abordarlo podría utilizarse desde la primaria hasta niveles de educación superior, haciendo las adaptaciones correspondientes. Para este caso en concreto, si se aborda con estudiantes universitarios, podría abordarse incluso el código de trabajo, por ejemplo, el reglamento interno de la institución. Recordemos que a la hora de analizar, profundizar e indagar por más información, no existe un límite concreto. Al contrario, recordemos que en el estudio de casos lleva a nuestros alumnos a analizar un mismo caso desde varias aristas. Como lo vimos anteriormente, cada uno de los grupos representados dio su apreciación y opinión. Ahora yo, en rol de profesor y con ayuda de todos mis estudiantes, hemos concluido 3 puntos. El primero es que ambas partes actuaron impulsivamente sin analizar la situación y tomando el tiempo de pensar mejor el abordaje. La número 2 es que la comunicación entre el director y sus profesores ha de ser activa, de modo que el director pueda saber y conocer el trabajo de todos en la institución para poderles dar el seguimiento personalizado y el seguimiento que cada uno pueda necesitar. Es importante, y este es nuestro tercer punto, es importante que una persona en cargos directivos trabaje en su liderazgo, en ejercer un liderazgo real y así puede evitar muchos problemas. Gracias, licenciadas, por esta sección tan identificante. Increíble demostración de la convergencia entre la gamificación y el estudio de casos. Pero esto no termina aquí. Para todos los que nos ven, hay mucho que aprender todavía sobre el estudio de casos y qué mejor que aprender haciendo. Así que vamos de nuevo con la licenciada Evelyn, que nos tiene preparada una actividad para retroalimentar, verificar y afianzar todos nuestros conocimientos. Así es, muchas gracias, licenciada Margarita. Muy bien, pues entonces, como ya vieron, tenemos la parte teórica, tuvimos una parte de práctica y demostrativa, pues ahora queremos poner a prueba pues esos conocimientos que el día de hoy hemos podido tener el privilegio de compartirles. Vamos a estar de nuevo en contacto por medio de nuestros dispositivos, tanto móviles como el computador, y en esta oportunidad pues van a recibir de nuevo un enlace por medio de su chat, para que entonces ustedes puedan ingresar a esta otra plataforma. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues somos maestras ahora del nuevo siglo, ¿verdad? Y tuvimos a raíz de la pandemia, pues ahora nosotros contamos con herramientas tecnológicas. Y qué mejor poderlas utilizar para poder en beneficio a nuestros estudiantes. Y en esta oportunidad tenemos pues un juego. Queremos que todos, por favor, los que tengan la oportunidad de hacerlo, puedan ingresar. Y al momento de ingresar van a encontrar un juego de memoria. Lo que vamos a hacer es que vamos a emparejar todas aquellas frases que aprendimos el día de hoy, los puntos específicos en cuanto a lo que es el método de estudio de casos y pues podamos hacerlo. En esta oportunidad, mientras ustedes en casa pueden estarlo haciendo, ¿qué les parece si aquí una de mis compañeras, la licenciada, nos puede acompañar, ayudarme a hacer este juego? ¿Qué te parece, licenciada Flor de María, si nos acompañas entonces? Vamos a dar inicio al juego. Así es. Muy bien, tú me vas a ayudar y vamos a ir identificando aquellas tarjetas que necesitamos encontrar su pareja. De esta manera vamos a retroalimentar nuevamente lo que hemos aprendido el día de hoy.
Vamos entonces, elige una, Flor de María, y vamos entonces con la fase de contraste. ¿Recuerdan ustedes de qué se trataba la fase de contraste? Vamos a ver si encontramos su pareja. Vamos a ver por allí, elige de nuevo otra y así vamos a identificar. No, no son pareja. Vamos entonces a buscar una más. Tienes otra oportunidad, Flor de María. Vamos entonces, tipo de estudio de casos. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esos tipos de estudio de casos que pudimos compartirles el día de hoy? Muy bien, vamos a ver si encontramos la pareja correcta. Y no, no la encontramos. Vamos a darle de vuelta a otra más. Lista, busquemos una. Fase preliminar. ¿En qué consiste la fase preliminar? Vamos a ver si encontramos. No, yo creo que por allí ya encontramos una, licenciada Flor de María. Vamos a ver si lo encontramos. Muy bien, creo que estás muy cerca de encontrarlo. Muy bien. Ajá. No. Muy bien, casi. Vamos a ver, ¿cómo los están ustedes en casa? ¿Lo están realizando muy bien? ¿Ya encontraron algunas? ¿Los que ya tuvieron la oportunidad? Sí, ya encontramos una. Muy bien, el método de estudio de casos. Es una técnica que ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento en nuestros estudiantes. Vamos, continuemos. Sigamos con otra más. Análisis y contraste de opiniones en clase. ¿A qué fase se refiere esto? ¿Será la fase preliminar? No, no lo es. No es la fase preliminar. Vamos entonces a buscar una más. Leer y estudiar el caso individualmente. ¿A qué fase corresponde este concepto? Vamos a ver si ustedes ya lo encontraron. ¿Alguno ya tuvo la oportunidad? Fase preliminar, así es, correcto. Esta es la fase donde se lee el caso individualmente. Vamos entonces a elegir una más. La fase de expresión de opiniones, donde hay impresiones y juicios. ¿A qué fase pertenece este concepto? Vamos entonces, quizás podamos encontrar la pareja correcta. Espero que ustedes en casa también lo estén haciendo y estén disfrutando de retroalimentar nuevamente todo aquello que hemos podido compartir con ustedes en esta mañana. El análisis y contraste de opiniones en clase. ¿A qué fase se refiere? ¿Discusión? No, no se refiere a la discusión. Vamos, encontremos una más. La fase de contraste. ¿Cuál es el concepto de esta fase? Vamos a ver si podemos encontrarlo. Busquen ustedes también los que tuvieron la oportunidad de recibir. Así es, la fase de contraste es el análisis y las opiniones que se crean en clase. Muy bien, es la tercera fase. Vamos entonces con otra más. Así es, vamos a ver el caso problema, caso evaluación y caso ilustración. ¿A qué corresponden? ¿Lo saben en donde ustedes están conectados ahora con nosotros? No, no es la fase de expresión de opiniones. ¿A qué se refiere? Tampoco es la fase de reflexión teórica. Vamos a ver ahora si podemos encontrar la respuesta correcta para esta. Así es, llegamos a las conclusiones y a la reflexión. Muy bien, ya casi terminamos. ¿Cómo están? ¿Ya lo hicieron ustedes en donde están conectados con nosotros? ¿Lograron hacer todas las parejas? Que nosotros ya estamos a punto. Vamos entonces con una más. Creo que ya vamos a llegar a la meta. Tipos de estudio de casos. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Recuerdan cuáles fueron los que compartimos con ustedes? No, no es la pareja. Estamos a un poquito de poder completar nuestro desafío en la retroalimentación de hoy. Caso problema, caso evaluación y caso ilustración. Sí, ya encontramos a quién corresponde. A los tipos de estudio de casos. Así es. Y pues, obviamente, nos queda la última pareja y veamos a quién corresponde. Así es, a la fase de expresión de opiniones, donde ya el trabajo se hace en equipos de trabajo.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Licenciada Flor de María, hiciste un excelente trabajo y esperamos que ustedes también hayan tenido la oportunidad de retroalimentar por medio de esta actividad interactiva cómo es que entonces podemos poner en práctica lo que es el método de estudio de casos para un aprendizaje profundo en nuestros estudiantes. Continuamos contigo, licenciada Margarita. Gracias, Evelyn. Este taller nos ha llevado a muchos puntos importantes, a mucho aprendizaje, pero nosotros hemos sacado 3 puntos súper importantes. El primero es que el estudio de casos es una técnica que desarrolla las habilidades de análisis, síntesis y evaluación e impulsa el pensamiento crítico. El segundo punto importante es que el estudio de casos lleva al estudiante a ejercer su liderazgo, generando y fomentando el trabajo en equipo, a la toma de decisiones y actitudes como la innovación y la creatividad. La correcta guía, y este es nuestro tercer punto, la correcta guía en la implementación del estudio de casos como estrategia didáctica puede impactar el aprendizaje de manera crucial, haciendo un cambio real en la vida de los estudiantes. Puede existir un antes y un después del estudio de caso. Luego de presentarles algunas de nuestras conclusiones, les pediré a cada uno de ustedes que están con nosotros hoy que escriban en sus apuntes su propia conclusión o conclusiones, que mejor si tienen más de una. El impacto que ha tenido este taller para su quehacer docente o cómo lo puedo implementar. Y vamos ahora a las inquietudes que se han podido generar gracias a la profundización de cada uno de ustedes en el tema. Muy bien, veo acá una de las preguntas que es la siguiente. ¿Cómo se podría aplicar el estudio de casos de forma gamificada? Vamos a esperar la respuesta. Yo podría responderles a esa pregunta. Como sabemos, la gamificación es una técnica de aprendizaje que consigue mejores conocimientos. Estos conocimientos se van a conseguir mediante actividades concretas, donde los estudiantes pueden manipular, pueden intervenir de otro tipo de manera para poder llegar a un aprendizaje significativo. Y debido a su carácter lúdico, facilita la interiorización de los contenidos, ¿verdad? En este caso, la interiorización del análisis del caso que realizaron. Como ustedes pudieron ver en nuestras actividades, utilizamos varias plataformas porque definitivamente la tecnología está ahora de nuestro lado, está con nosotros y no se va a ir. Y entonces tenemos que estar nosotros a un lado de esta tecnología. Entonces, para empezar, pudimos ver que se utilizó un Padlet. Por medio de un Padlet se puede empezar a crear un estudio de casos, ¿verdad? Con imágenes y donde los estudiantes vayan dando sus opiniones. También, como vieron, también utilizamos el Genially. En Genially hay preciosidades de actividades que ustedes pueden utilizar. En este caso, utilizamos un cuarto de escape. También utilizamos de último el WordWall, que es ya donde ustedes pueden ya ir verificando el aprendizaje que han tenido sus estudiantes por medio de actividades muy dinámicas. Y lo fascinante de esta plataforma es que es súper fácil de utilizar. Solo ingresamos datos y ya está lista en cuestión de minutos. Bueno, aparte de todo lo que es tecnológico, podemos realizar dramatizaciones, así como lo hicimos nosotros, que hicimos una dramatización de cómo podemos ir haciendo un estudio de casos, también juegos, y entonces de esta manera poder ir guiando al estudiante de forma divertida, porque al final de cuentas, pues mucha parte de su vida permanecen en nuestras instituciones. Entonces somos su segunda casa. Entonces qué lindo que podamos hacerlo de forma divertida, de forma lúdica. Entonces sí, la gamificación es una técnica que se puede adaptar al estudio de casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, por esa respuesta tan nutrida y tan útil. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se diferencia el estudio de casos del aprendizaje basado en problemas? Sabemos que a veces se puede confundir tanto el aprendizaje basado en proyectos como el aprendizaje basado en problemas con el estudio de casos, pero hay una diferencia entre ellos. Escuchemos a nuestra experta.
Muchas gracias, licenciada Margarita. Muy interesante la pregunta. Son dos herramientas pedagógicas que pueden ser utilizadas, pero realmente el aprendizaje basado en problemas debería de ser más bien el aprendizaje basado en soluciones, ¿verdad? Porque ante todo debe uno buscarle una solución, una salida a un problema. Pero créanme, esas dos herramientas pedagógicas o dos herramientas de estudio tienen sus puntos de diferencia, entre los cuales están los puntos de enfoque. Estos puntos de enfoque son el objetivo que tiene cada una de las herramientas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, su meta es concreta, ¿verdad? O sea, debemos llegar a una posible verdad. Cambio, el estudio de casos lo que buscan son las soluciones, todas las soluciones a un problema, ¿verdad? Los conocimientos en el aprendizaje basado en problemas no tiene conocimientos previos, o sea, le dan el material, el docente puede dar el material por escrito. Cambio, el estudio de casos necesita los conocimientos previos para ser abordados, ¿verdad? Entonces son herramientas muy, muy interesantes que sí el docente las puede abordar en los salones de clase. También tienen los objetivos. El objetivo del aprendizaje basado en problemas introduce a un tema o induce a realizar un diagnóstico. Cambio, el estudio de casos plantea y genera conceptos interrogativos. O sea, preguntas, ¿por qué? El porqué de cada uno de las posibles elementos que nutren ese caso, ¿verdad? También tenemos otro punto que las diferencia es el desarrollo, porque el estudio, el aprendizaje basado en problemas, plantea el docente etapas o pasos que el estudiante debe de realizar, ¿verdad? Y cambio, el estudio de casos plantea o induce al estudiante a realizar un análisis profundo para caer a una síntesis con los elementos que ya ha indagado, ¿verdad? Entonces, vemos que hay varios elementos que las diferencian a ambas herramientas. También tenemos la presentación. La presentación en el aprendizaje basado en problemas es por escrito. Todo debe de ir bien detallado para caer a las posibles verdades. Cambio, el estudio de casos son interrogantes en todo momento para ir enriqueciendo, ¿verdad? Muy interesante las herramientas, ¿verdad, licenciada Margarita? Muy interesante respuesta. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a ir con Héctor, que nos tiene algunas preguntas. Muchísimas gracias, chicas. Se me adelantaron en cuestión de tiempo, pero bueno, eso está perfecto. Hay una pregunta de Daya Padilla. Dice, por favor, ¿me pueden compartir el link? ¿Cómo ustedes van a compartir este link? ¿Quién me responde? ¿Cuál link? Disculpe, Héctor. Me comentan en redes sociales, no sé a qué se refieren. Me imagino que ustedes aportaron alguna información de alguna presentación, cómo se las hagan llegar, o se comunican con ustedes. Le voy a pedir por favor a Daya que deje ahí su comentario para que nosotros podamos comunicarnos o ustedes se puedan comunicar con ella. Vamos con la siguiente pregunta de Yohaira Flores, que dice, si se lleva un método de homeschool, ¿cómo se podría aplicar en el trabajo de estudio en casos hablando con los chicos pequeños? ¿Quién me responde? Este caso, creo que esta pregunta es perfecta para la licenciada Lucía. Ella lleva un proceso de homeschooling con uno de sus alumnos, así que vamos a nutrirnos de todos sus conocimientos. Bueno, creo que sí se podría aplicar, tal vez no en relación al debate de grupo, porque no podría haber un debate de grupo para ver posibles opciones de respuesta con otros compañeros, pero sí sobre la investigación individual, ¿verdad? Tal vez el debate se podría buscar en el internet, ver las opciones o las opiniones que otros
soluciones llegan a este caso, a un estudio de caso en específico, y ahí ver las respuestas que puede haber, porque no hay un punto de comparación con otros estudiantes, ¿verdad? Porque en homeschooling el trato es alumno y adulto, ¿verdad? El docente que dirige las clases. Entonces creo que ahí sería más que todo que él solito llegue a sus propias conclusiones, pero sí creo que sí se podría aplicar muy bien en un homeschooling para que él solito busque, indague y analice y llegue a sus propias hipótesis y tal vez buscar las respuestas por medio del internet. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Caterina Bonilla. Dice, ¿cuál es el rol del docente en el estudio de casos? Muy interesante la pregunta, Héctor. El rol del docente en el estudio de casos debe de ser una persona que indague y se nutra del caso que le va a plantear a los estudiantes, para que él brinde las herramientas, brinde toda la información donde pueda el estudiante nutrirse y así seguir indagando para ir enriqueciendo y abordando todos los elementos que enriquecen el caso. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta de Mayra Guerra. Solo estamos esperando que producción me la escriba porque dice, ¿qué tipo de rúbrica podemos utilizar en un estudio de casos? ¿Alguien me podría responder? No sé si me escucharon, si hay señal. Sí, Héctor, gracias, okay. Gracias. Sí te escuchamos. Pues vieras que hay distintas rúbricas o incluso el docente debe de ir extrayendo los elementos que necesita dependiendo del tema que se va a abordar, qué elementos debe de ir calificando. Pero podemos utilizar las rúbricas que tienen las herramientas de evaluación, que podría ser una lista de cotejo, donde el docente puede ir extrayendo los elementos con base en el tema, porque todos los temas, como dijo la licenciada Evelyn, salen del currículum. Entonces, eso nos brinda los elementos para irlos evaluando. Perfecto. Gracias, Creo que también una rúbrica podría basarse en las fases, ¿verdad? Ir evaluando las fases de cómo cumplió, cómo consiguió esos resultados, cómo cumplió cada una de esas fases, desde la preliminar, pasar por todas, hasta la última. Ahí también podría ser una rúbrica en relación a las fases. Perfecto, ahora le doy la pregunta, voy a ir mencionando nombres para que no se me queden calladitas. La licenciada Lucía Miranda, esta va la pregunta que me está haciendo Roberto Rodas y dice, en base a su experiencia, ¿se puede utilizar el estudio de casos con estudiantes de cualquier edad? Sí, definitivamente sí se puede utilizar, aplicarse en cualquier edad, ¿verdad? Solo el caso tendría que ser más profundo, el tema o algo en relación a niños chiquitos, a los niños ya adolescentes en un estudio avanzado, inclusive en universidad y en todos lados se puede aplicar el estudio de casos. Muchas gracias. Esta pregunta va para Margarita Rodas. ¿El estudio de casos se puede trabajar en modalidad de trabajo corporativo? Sí, el trabajo cooperativo, me suena que corporativo quisieron decir cooperativo, ¿verdad? Entonces voy a hablar del trabajo cooperativo, que es una de las tendencias que utilizamos en el aula. Actualmente la educación se rige en su mayoría por el constructivismo. Sabemos que la mayoría de colegios tienen el constructivismo en sus salones y lo viven a diario. El constructivismo se centra en el estudiante como proceso educativo, haciéndole protagonista de su propio aprendizaje. Tanto el trabajo cooperativo como el estudio de casos toman en cuenta esto último, ¿verdad? Que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. Como hemos visto a lo largo de estas horas de aprendizaje sobre el estudio de casos, es el estudiante el que llega a sus propias conclusiones y plantea las soluciones también. El trabajo cooperativo es un término utilizado, lo voy a definir un poquito para que veamos cómo estos dos convergen, ¿verdad? Es un término usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos. Nosotros como profesores formamos los grupos adrede, ¿verdad? Ponemos al estudiante que es creativo haciendo dibujos, al estudiante que tiene un pensamiento flexible, nosotros vamos construyendo esos grupos según los resultados que esperamos, ¿verdad? O que queremos lograr en ellos. Y
trabajan conjuntamente de forma coordinada y resuelven y profundizan en su propio aprendizaje. Este es el trabajo cooperativo. Y el estudio de casos, recordemos que puede implementarse de manera individual o en grupos, y qué mejor forma de que implementarlo formando grupos, y que tomando en cuenta las estrategias de cada uno puedan llegar a una solución. Podemos utilizar también algunas técnicas como la activación de presaberes, el establecimiento de roles, ¿verdad? En cada grupo habrá un rol, y así podremos también llevar a cabo el estudio de casos. Perfecto, ahora vamos con la licenciada Flor de María, y me gustaría que me respondiera a la siguiente pregunta, que es: ¿el estudio de casos puede trabajar en modalidad virtual asincrónica de la misma forma que sincrónico? Pienso que sí se puede trabajar. En la manera asincrónica podemos buscar el recurso de la familia, ¿verdad? Pueden también comunicarse por medio de chat con sus compañeros, por medio de llamadas para la fase de expresión de opiniones. Esa podría ser una solución. Para la fase de contraste también podríamos pues escoger el recurso de la familia, que el estudiante pueda entrevistar a su papá, a su mamá, para saber sus opiniones sobre algún caso que se le haya puesto, ¿verdad? Entonces, buscar todos los recursos que se puedan encontrar alrededor del ambiente del niño para poder seguir con todas estas fases. Claro que sí se puede, para luego llegar a la fase de reflexión junto con su docente. Muchísimas gracias. Ajá, sí. ¿Perdón? Perdón, por medio de una conversación o por medio de un trabajo escrito, ¿verdad? Que ya luego lo puede entregar. Pero sí se puede. Yo quería, no sé si puedo agregar algo, Héctor. Por supuesto, tenemos el tiempo, mucho tiempo, entonces vamos, aquí pero estamos tratando la manera de resolviendo dudas, preguntas, para que ustedes absorban ese tiempo que tenemos. Gracias, así como lo comenté ahorita, que podemos utilizar el recurso de la familia en el homeschooling. También el niño puede, también en esta fase de contraste, el niño puede ir con sus hermanos, con sus primos y hacer las preguntas correspondientes de la fase de contraste, ¿verdad? Tú, a ver, a la hermana, ¿tú qué opinas sobre este caso? Sobre, qué sé yo, alguien encontró una billetera tirada en la calle y la recogió y se la quedó con todo el dinero. ¿Tú qué hubieras hecho, verdad? Entonces ya él puede buscar las opiniones de su papá, de su mamá y de todos. Entonces pedirle ayuda a la familia para que ellos también le pregunten a él: ¿y tú qué hubieras hecho, verdad? Entonces ahí se puede ir guiando poco a poco este estudio de casos en conjunto con la familia, porque la decisión del homeschooling es que permanezca en casa la persona, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos apoyarlos también. Gracias. Excelente respuesta. Ahora esta pregunta va para Evelyn. ¿Cuánto tiempo recomiendan que dure una actividad basada en el estudio de casos? Evelyn. Muchísimas gracias. Qué excelente pregunta. Sí, definitivamente pueden ustedes como docentes, o bien si lo van a hacer en modalidad de homeschooling o virtual, ustedes pueden ser los encargados de seleccionar el tiempo. Es flexible, así como puede ser en una sesión de un periodo de clases que dura entre 30 a 45 minutos, que ustedes van como moderando el tiempo para cada fase. Así también se puede hacer por medio de 2 días. Ustedes son los generadores, ¿verdad? Recuerden que los docentes, el papel del docente se vuelve en esa guía, en ese moderador del ritmo del trabajo de los estudiantes. Entonces, ustedes tienen en sus manos la oportunidad de enriquecer el caso, o más bien de irlo moderando al tiempo que su currículum también les permita y sus planificaciones dentro del plantel educativo. Muchísimas gracias, licenciada Evelyn. Ahora vamos con la licenciada Gabriela. Me gustaría que me contestara la siguiente pregunta. ¿En cursos que requieren práctica recomiendan el uso de estudio de casos? En las áreas donde requieren práctica, yo aconsejaría más el aprendizaje basado en problemas, especialmente en el área de matemáticas, porque ahí buscamos respuestas verdaderas, correctas y cortas. Yo el estudio de casos más abordaría como en las áreas de lenguaje, de estudios sociales y ciencias naturales. Eso sí, se pueden ir dosificando, depende por el área, y también se pueden dosificar por tiempo, ¿verdad? Entonces, en cada periodo se puede trabajar una fase.
y así se puede ir enriqueciendo hasta llegar a las soluciones que brindan los estudiantes. Gracias, Héctor. Súper, muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Ahora nos vamos con la licenciada Flor y Flor y María, me gustaría que me contestara alguna recomendación para darle a los padres que serán encargados de guiar a sus hijos en actividades que involucren estudio de casos. Muchas gracias, Héctor. Sí, definitivamente el trabajo en equipo junto con los padres de familia es muy importante, ¿verdad? Estudiante, casa y colegio son los pilares de la educación. Si los padres no se relacionan con lo que el niño está aprendiendo, pues estamos perdiendo un pilar muy importante. Entonces, de esta manera, los padres pueden apoyarnos en cada situación de la vida que encuentren, preguntándole, ¿tú qué harías? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo harías? ¿Verdad? No dándoles las respuestas a ellos, sino ayudándolos a ellos a poder analizar las diferentes situaciones que se presenten durante el largo de la vida del niño, ¿verdad? Porque así, de esa manera, ellos logran pues llegar a un análisis más profundo de cada una de las situaciones. Si nosotros venimos y les damos las respuestas a todo, qué fácil es, ¿verdad? Entonces ya cuando a ellos les toca tomar su propia decisión por él mismos va a ser un poco más difícil. Entonces, pienso que ellos deben de estar siempre colaborando en este sentido, además de que de esta manera desarrollamos también muchas destrezas como el vocabulario, el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los padres colaboren con esto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, licenciada Margarita. Me gustaría que me respondiera en base a su experiencia, hablando siempre de este tema, ¿los niños de primaria podrían ser los moderadores de un estudio de caso? Gracias, Héctor. Sí podrían, en cuanto se les dé un guión, ellos siempre deben tener una guía, ¿verdad? Yo me atrevería a decirles que lo ideal es que sea el profesor, porque él es el que tiene el indicador de logro de esa planificación, es él el que sabe qué competencias deben lograr los niños. Sin embargo, puede haber una moderación pequeña de parte de algún niño, ¿verdad? Por ejemplo, se puede nombrar un vocal o un director de equipo, podría ser, ¿verdad? Un coordinador de equipo, y que este coordinador vaya diciendo quién habla primero, quién habla después. Ahora vamos a hacer la fase de puesta en común, ahora vamos a la conclusión del equipo 1, la conclusión del equipo 2. Los niños nos sorprenden cada día en el aula, ¿verdad? Entonces podría hacerse este tipo de mediación. Sin embargo, el caso o la forma de abordarlo debe ser mediada por el docente, por lo que mencionaba antes, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos con la licenciada Gabriela, que si me puede contar la siguiente pregunta, que dice, ¿qué recomendación nos da brindando a los docentes que queremos iniciar a incluir estudio de casos en nuestros planes de estudio? Bueno, una de las muy interesante la pregunta, Héctor, créeme, porque el estudio de casos como que motiva al docente a leer cada día, a estar informado, porque por los diferentes medios puede uno extraer el tema para que los estudiantes aborden temas actualizados, problemas que se sitúan o se viven en el contexto, que no sean temas así como que de mucha historia, sino que posiblemente ellos puedan hacer. Como por ejemplo, si hay un problema en una municipalidad que se puede leer en los medios informativos, podemos llevarlo hacia estudio de casos. Y ya que los estudiantes están organizados en equipos, pueden ir indagando y dando las posibles soluciones que pueda brindar el alcalde, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy enriquecedora y muy valiosa en las aulas. Muchísimas gracias. Me gustaría, no sé si ya les realizaron estas preguntas cuando estaban conversando, que yo no estaba con ustedes en esta conversación, ¿cómo se podría aplicar el estudio de casos de forma gamificada? Para Flor. Sí, gracias, Héctor. Sí, conversamos de que la gamificación pues es una técnica muy bonita, pues es una herramienta también muy valiosa porque vamos a guiar a nuestros estudiantes con actividades lúdicas en donde puedan pues manipular
objetos donde puedan manipular, en este caso, plataformas. Les comentaba yo a nuestros participantes de que esto va a facilitar más la interiorización de los conocimientos porque es más divertido, ¿verdad? No es algo aburrido. Como nosotros les mostramos en nuestra presentación, que en nuestra participación, mejor dicho, utilizamos plataformas como el Genially, Padlet, Wordwall, que son muy dinámicas. El último que les acabo de mencionar es muy fácil de utilizar. Pueden crear una actividad en cuestión de minutos porque tiene la facilidad de insertar imágenes, insertar palabras, hacer memorias, hacer como exámenes con figuritas. Es muy bonita, ruletas, concursos. Entonces, es muy bonito poder aplicar la gamificación en estos casos. También, pues, la parte presencial se pueden hacer, pues, dramatizaciones. Nosotros lo hicimos ahorita, ¿verdad? Hicimos una dramatización de cómo poder hacer un estudio de casos, en donde los niños pueden participar, ¿verdad? Y poner su punto de vista de qué hubiera pasado si en este caso, pues, no sé, el ejemplo de la billetera, la persona hubiera devuelto la billetera a su dueño, ¿verdad? Entonces, lo podríamos hacer. Entonces, pues, esa es una de las maneras en que el estudio de casos puede ser más divertido. Gracias. Ok, bueno, me gustaría que me contaran básicamente cuál ha sido su experiencia. Sabemos que ya nos dieron esta información del método de estudio de casos para fomentar el aprendizaje más profundo, pero me gustaría que Margarita me dijera cuál ha sido esos retos que se enfrentaron ustedes a esta investigación. Inicio con usted, Margarita, después nos vamos ahí como abordando el tiempo, aprovechando este tiempo tan importante porque ustedes son como educadoras, nos van enseñando y van dando esos tips importantes para cada una de las personas que nos están viendo. Gracias, Héctor. Según mi experiencia, creo que el mayor reto es la profundización en el pensamiento, ¿verdad? Estamos acostumbrados y perdonen que vuelva a esto, ¿verdad? Pero después de la pandemia tenemos personas con el pensamiento muy superficial, ¿verdad? Ese ha sido mi mayor reto personalmente. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de la otra vez lo hacíamos en un taller, ¿verdad? Que dábamos de la solidaridad. ¿Y tú qué opinas de los perros que están en la calle? ¿Qué piensas? ¿Una solución? Este es un caso, ¿verdad? Es una situación actual y que nos la topamos a diario. Y las niñas me decían, bueno, que hay que darles si uno tiene algo de comida. La siguiente, igual que ella, ¿verdad? Es que no puedes pensar igual. Le decía, profundicemos un poco más, veamos la foto, busquemos nuevas fotos, ¿verdad? Veamos qué a ti te ha pasado. Sí, casi lo atropellamos la otra vez. Ok, ¿qué podríamos hacer con esto, verdad? Creo que ese es el mayor reto. Te estoy hablando ahorita de un grado cuarto primaria, ¿verdad? Pero a nivel de secundaria también, en graduandos, ¿verdad? ¿Qué piensas? Ay, no, ya me voy a poner a pensar otra vez. Ay, no, yo de eso no sé, ¿verdad? Creo que podría decir que el pensamiento tan superficial, podríamos decir, no profundizan y lo vemos también en sus decisiones personales, ¿verdad? Tú te pusiste a pensar todas las repercusiones que eso tiene. No, ¿verdad? Entonces creo que eso hay un poco de pereza mental, ¿verdad? Si hay que analizar, si hay que pensar, incluso si hay que escribir a mano, ya no me gusta, ¿verdad? Ya no me gusta tanto, me gusta más póngame algo en la pantalla, mire, mándame el link, ¿verdad? Y ellos inmediatamente en sus celulares, en sus dispositivos lo hacen. Entonces creo que ese podría decir que es el mayor reto de integrar el estudio de casos en el aula actualmente, ¿verdad? Ok, ahora me gustaría platicar un poco con Evelyn Rodas, que ya no se encuentra acá en el país, pero está fuera del país y ha experimentado este tipo de situaciones. ¿Quiénes son los más complicados? ¿La generación millennial o la generación Z? Porque cuando nos toca dar clases, tanto universitarias, a veces todo lo quieren fácil. ¿Cómo hacemos esa combinación entre lo tecnológico y lo presencial? Y es un verdadero reto para ustedes como catedráticos, padres de familia, porque los que vienen, las generaciones que vienen, ya nacieron con la tecnología. Parte de nosotros tenemos que acoplarnos a ellos, o ustedes tratan la manera de que ellos se acoplen a nosotros. Le escucho. Gracias, Héctor. No, definitivamente tenemos que ser, aunque nosotros como docentes quizás somos del siglo pasado, ¿verdad? Debemos actualizar nuestras tendencias educativas. No podemos limitarnos únicamente a atender a nuestros estudiantes con lo que mi guía o mi planificación me limita. Tenemos que
utilizar las herramientas digitales que ellos conocen muchísimo mejor que nosotros quizás, pero nosotros debemos también sacarle el provecho, ¿verdad? Debe ser un ganar-ganar entre nuestra generación, como nosotros aprendimos incluso, a la generación de ahora, ¿verdad? Debemos actualizarnos, debemos cambiar nuestro pensamiento docente, debemos abrirnos a nuevos retos, porque si no lo hacemos, ¿verdad? Pues nuestros estudiantes nos van a llevar la delantera. Y en el método de estudio de casos es una herramienta eficaz. Yo lo he podido experimentar desde los niveles de preprimaria que he tenido la oportunidad de trabajar con niños chiquitos, desde el caso de que mi compañera no trajo lonchera el día de hoy. ¿Qué hacemos? Ellos inmediatamente se juntan en grupos y ya buscaron una solución, profundizaron, ya supieron qué hacer, ya tuvieron una idea, qué hipótesis, se puede quedar con hambre hasta la hora de salida, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente el estudio de casos debe de ser una herramienta tecnológica y al mismo tiempo nosotros, todas aquellas herramientas que aprendimos y que pusieron en práctica cuando nuestro rol era estudiante, nosotros ahora lo podemos utilizar muy fácilmente con estos chicos que nos llevan la delantera en la tecnología y debemos estar abiertos al ganar-ganar. Muchísimas gracias, Evelyn. Ahora me voy con Gabriela. Gabriela, desde que iniciamos esta charla la vemos muy entusiasmada. Me gustaría que usted le diera un consejo a aquellos docentes que muchas veces no quieren acoplarse a la tecnología, no quieren experimentar con estas herramientas que nos da el mundo del Internet por X y Y razón, porque dicen, bueno, o sea, yo me ha servido mi método, o sea, nos encerramos en una burbuja de enseñanza y como mencionaba Evelyn, es importante ir actualizándose. Claro que sí, Héctor. Pues sí, es muy importante. Como docente debemos capacitarnos cada día. Porque recordemos que los estudiantes van a la delantera. Ellos saben manejar muy bien la tecnología y nosotros tenemos que ser los mediadores, los guías para que los estudiantes lleguen a su propósito, pero no tenemos que darles lineamientos, pasos que deben de ir dando exactamente. No, ¿por qué no los dejamos indagar? ¿Por qué no los dejamos analizar? Si ellos tienen herramientas al alcance de la mano, que pueden ellos ir con solo apachar un botón, les despliegue información. Pero como docentes tenemos que motivarlos a leer. Eso es muy importante. Si una buena lectura, no hay análisis. Entonces, uno de docente debe de capacitarse para ir extrayendo los elementos necesarios para irlos a poner a la práctica dentro de los salones de clases y vieran que sí es muy enriquecedor como docente, porque una experiencia a mí me sucedió. Por ejemplo, yo les puse a un grupo de estudiantes del área rural que había una plantación de tomates que estaba llena de plagas y los agricultores no tenían recursos económicos para poder comprar un fertilizante, un pesticida para matar esas plagas. ¿Qué podemos hacer? Y ellos vinieron y fueron aportando y incluso hasta uno de docente aprende, vieras Héctor, porque le dicen a uno, no señor, compremos chile chiltepe, chichicaste, juntémoslo, machaquémoslo. Hicimos como 3 experimentos y llegamos a que la plaga se fue minimizando. Entonces, a la vez como docente aprendemos, ¿verdad? Entonces yo los insto a que se capaciten para ir guiando y mediando esos conocimientos. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Ahora me voy con Lucía. Me gustaría, Lucía, que me comentara, por ejemplo, desde su punto de vista, qué fue lo que descubrió de las debilidades que tienen como docentes al momento de realizar este estudio de caso. Bueno, sí, Héctor. Creo que una de las debilidades, tal vez en este caso, es cuando ya llegamos a la etapa de contraste, ¿verdad? En donde se presentan las opiniones de cada quien. Creo que en el caso de los jovencitos, principalmente en el área secundaria, que a veces pueden estar un poco como cerrados dentro de su propia opinión, dentro de su propio egoísmo, ya que están en esa etapa de adolescencia, ¿verdad? De venir y cerrarse y no querer escuchar las opiniones de los demás, ¿verdad? Como las hipótesis de los demás y querer
voltear un poquito y decir, como que sí tienes razón, o sea, tienes razón, vamos a indagar un poco más en la posible respuesta que tú estás dando y escuchar los fundamentos de todas las partes para realmente llegar a una solución, sino que cerrarse en ellos mismos y decir, no, esto es, y quererse quedar con esa respuesta por tener la razón, no por indagar más ni por buscar una solución, sino por el simple hecho de tener la razón. Creo que en esa etapa de contraste, tal vez los adolescentes sí necesitan esa guía del docente para que realmente él pueda ampliar esas posibles respuestas, esas posibles hipótesis y enfocarse en que los niños no quieran tener la razón. En este caso sería que ellos no se quieran centrar en tener la razón nada más ellos. Esa sí sería una debilidad de este caso en la hora de trabajar con los adolescentes. Ok, perfecto. Ya para ir finalizando, me gustaría que Flor de María me contestara la siguiente pregunta y básicamente todos nos basamos o damos mucha información de qué deben hacer los padres, qué deben hacer los catedráticos, pero como ustedes, como docentes, como guías de los alumnos, ¿qué necesitan los docentes? 3 cositas importantes para que ustedes puedan trabajar estratégicamente con los padres de familia cuando en el nivel primario, porque ya cuando estamos en el nivel básico hay algunos que sí necesitan guía de los padres y otros no necesitan. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta que me puede dar esas 3 características, Flor de María? Sí, pienso que para empezar, utilizar mucho la creatividad, ¿verdad? Para poder ir guiando estas situaciones. Otra característica sería, como bien dijo la licenciada Gabriela, pues capacitarse, estar bien capacitado, ya no quedarse solo con pues un diplomado o con las mismas clases de muchos todavía del colegio, de la universidad de bachillerato en educación, sino seguir capacitándonos, porque la educación va de mano de mucho de la tecnología y de los cambios que han habido tan radicales más en estos años, ¿verdad? Y pues otra parte sería pues la paciencia, ¿verdad? Para poder ir guiando a todos nuestros estudiantes, tanto a ellos como a sus padres, a los padres de familia, porque tenemos 3 personas, ¿verdad? Los 2 papás en la mayoría de casos y al estudiante, a quienes tenemos que ir guiando. Y pues quería aprovechar ahorita la oportunidad para comunicarles a todos los participantes que se enviarán los enlaces de las herramientas, de las plataformas virtuales que utilizamos por medio de correo electrónico. Entonces, por ahí los pueden esperar también. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Algo muy importante, como menciona la licenciada Flor, es el tema de la paciencia. La paciencia al final nos ayuda a guiar de forma directa, digamos, un camino recto a los estudiantes, porque al final somos un trabajo en equipo, tantos padres como docentes, no toda la carga a los docentes, porque el docente es una guía, pero también cuando llega a casa es responsabilidad de los padres también guiar a sus hijos a hacer las tareas. Bueno, este interesante tema es muy bueno, muy bonito, porque estamos aprendiendo en cuestión de estudio de casos de diferentes perspectivas que nos van ayudando a nosotros como docentes, como estudiantes en cualquier área, desde la primaria hasta ya la universidad, que nos falta también. Vamos aprendiendo. El que no aprende todos los días es porque yo creo que ya está por ahí cerca de dar el paso a la tumba, dicen por ahí, pero ese es un dicho que dicen por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme, felicitaciones por este tema tan interesante que ustedes nos acaban de dar, y queremos agradecerle a todas las personas que se comunicaron con nosotros, dejaron sus preguntas. Es un verdadero placer estar acá compartiendo con ustedes con este tema en el encuentro de profesores en su edición número 31. Agradecemos a todos ustedes. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Como ustedes escucharon a estas profesionales que se toman el tiempo para impartir esos conocimientos y esos tips que les pueden servir a usted como docente y padre de familia, si nos está viendo a través de esta charla o nos va a ver, ya sabe, compartir esta información.